Encontramos acá en Pacajá II, muy contentos acá con la visita que tenemos aquí de personas que vienen de Boston, de la institución School the World. El día de hoy pues se está inaugurando la construcción de 4 aulas, que fue con el apoyo de ellos, de apoyo internacional, y también del apoyo de la municipalidad y los comunitarios. Precisamente el día de hoy pues se está inaugurando esta actividad y nosotros muy contentos, siempre apoyando la educación. Aquí también las personas de Pacajá, ellos anteriormente habían presentado su solicitud y pues muy contentos también con ellos acá compartiendo el resultado ya de la gestión de ellos como de la municipalidad también. Y hay un compromiso por parte de ellos también que tienen que recibir capacitación, ¿verdad?, 2 veces por mes, ya que es una de las condiciones de la institución. Y vemos también que tiene un área recreativa, ¿verdad? Es decir, ellos vieron que era un proyecto importante, ¿verdad? Entonces acá en la comunidad pues hay muchos niños, ¿verdad? Hay muchos estudiantes, ha crecido la población estudiantil y prueba de ellos que se necesitaba la construcción de más aulas, y por eso es que el día de hoy pues se está haciendo entrega ya de la construcción a la inauguración, que era la parte final de este proyecto. Nosotros pues anualmente trabajamos de 10 a 12 proyectos en varios municipios de Quiché, como Santa Cruz, San Pedro, Chinique, Chiché, Chichicastenango. Se tiene el fondo para trabajar, se hace una selección de la comunidad, se hace una visita inicial, una segunda visita técnica, y ya a partir de eso pues notificamos a la municipalidad si es posible, según los requisitos que se vean. Lo primordial es que la escuela realmente necesite, ¿verdad?, las aulas, y se trabaja de forma tripartita. Apoya a la comunidad, apoya a la municipalidad y apoyamos nosotros para la construcción de la escuela. Tenemos 2 formas de agenciarnos de fondos. Una es con grupos de estudiantes, como la que hoy visita, y otra es con donantes particulares. En el caso de las señoritas que hoy nos visitan, ellas trabajan en su país, lavando carros, haciendo pastelitos, vendiendo comida, para poder juntar los fondos, para poder apoyar una escuela en Guatemala y poder hacer el viaje para estar una semana de visita acá, para trabajar los trabajos de construcción y compartir un poco con la comunidad. Hace exactamente 2 meses atrás este espacio nos contaba así. Entonces ahorita estamos ya, así que toda la comunidad feliz, ¿verdad?, por este apoyo, y también a School the World, que estamos totalmente agradecidos. Todos los niños pues estaban en un lugar no adecuado, ¿verdad? Actualmente pues ya seguramente en estos días coordinamos ya el traslado de ellos para ahí sí que recibir el pan diario del saber. Ya teníamos años de no contar con edificio escolar para todos los alumnos. Teníamos a 120 alumnos en condiciones no aptas para el proceso educativo, pero gracias a Dios en estos momentos se está culminando la obra que viene a beneficiar a estos niños y a las niñas que tenemos inscritos en el establecimiento educativo.